Salvador, Elena, buenos días. Buenas tardes. Sobre los nuevos retos y el nuevo horizonte laboral para la empresa y cuáles son esos retos. Bueno, en principal el reto, porque aunque hace ahora 5 años que pasamos la pandemia del COVID, el mundo de las relaciones laborales en 5 años ha dado un giro completamente y se ha desarrollado de una forma completamente distinta a la que veníamos acostumbrados. Por un lado, la sistemática y continua reforma en legislación por parte del gobierno, en parte del Parlamento también, pero sobre todo también por directrices de la doctrina social europea, tanto del Consejo Económico Social Europeo, a través de la Carta Social, como de los tribunales de justicia. Eso han hecho que se vuelva a un modelo de relaciones laborales donde se está, desde mi punto de vista, encorsetando, se está volviendo muy rígido lo que es el mercado laboral con respecto a las relaciones entre las empresas, y tenemos retos muy importantes que afrontar en este año a raíz del SMI, la subida del salario mínimo profesional, que ha sido muy controvertido porque los agentes sociales no llegaron a un acuerdo, y la reforma de lo que es la jornada laboral, pasar los 37 horas y media que está en el proyecto el proyecto de ley. Y si realmente sale la reforma, va a tener también una importante repercusión en el SMI que se ha aprobado este año. ¿Por qué? Porque si se reduce la jornada laboral, manteniendo el salario, quiere decir que hay indirectamente una subida del SMI. Y a los trabajadores a tiempo parcial, los que tengan una jornada de 37 horas o más, 37 horas o 37 y media, automáticamente se convertirían en trabajadores a jornada completa, con lo cual también se le subiría el salario. Automáticamente, derivado de esto, es que los contratos de tiempo parcial con horas inferiores, como el contrato de tiempo parcial, el salario se modula a través de lo que es el 100% de la jornada ordinaria. Cuando baja la jornada, los tiempos parciales también van a subir, con lo cual eso va a tener una repercusión en los costes. Reto importante, pues la reforma que está ya en el Parlamento. Además, ayer se aprobó lo que es un texto de proposición con fecha 26 de marzo, a raíz de la sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre las personas que son afectos o declaradas en situación de incapacidad permanente, que antes, por el artículo 49 del Estatuto, se les tenía el contrato de forma automática, y ahora dicen que no, porque es un motivo de discriminación directa el hecho de extinguir el contrato. Y habrá que darle, con esa reforma, pues la posibilidad al trabajador, si él lo decide así, lo quiere así, de una reubicación a través de la adaptación del puesto de trabajo. Y lo que se aprobó ayer fue la propuesta para pasar a la Cámara que regula cómo se va a hacer esa readaptación
porque el anteproyecto pone siempre que no cause perjuicio a la empresa. Y se están ahora concretando cómo serían los perjuicios. Eso. Por otro lado, estamos también en el candelero a último de año, tuvimos sentencia tan importante como lo que es la audiencia previa antes de despedir a un trabajador por causa disciplinaria. Ya no se puede despedir por causa disciplinaria sin dar la audiencia previa porque entiende el juez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en base al 185 de la OIT, del convenio, hay que darle traslado y hay que darle audiencia. Otra cosa importante que hasta ahora, con sentencia también de noviembre del 2024, estamos esperando era si se elevan las indemnizaciones por despido, lo que se llaman indemnizaciones disuasorias. El Tribunal Supremo ha dicho que no, pero lo ha dicho en virtud del 9.3 de la Constitución, es decir, en la aplicación del principio de legalidad. En el momento que se produjo, porque tengan en cuenta que llegando al Supremo, cosas llegan a los 3 o los 4 años de producirse. Entonces, cuando ha llegado, no puede aplicar lo que es la indemnización disuasoria en virtud de la revisión de la Carta Social Europea, porque la que estaba en vigor no lo contemplaba. Entonces, no es descartable que venga el Tribunal Supremo a través de nuevos recursos que le lleguen, o bien a través del gobierno que haga la reforma, nos encontremos con un aumento de indemnizaciones de carácter disuasorio. Ya se están dando los despidos nulos de forma casi automática. Pero, en fin, yo creo que entramos ahora también con el colectivo, los planes de igualdad para empresas mayores de 50 trabajadores. Deben tener planes de igualdad para el colectivo LGTBI. Por lo tanto, es un año que yo entiendo que va a ser movidito y que las empresas, desde luego, no se van a aburrir. Eso es haciéndole un resumen muy rápido. Hablando de empresas, dentro de su dilatada trayectoria en los tribunales de lo laboral, usted ha representado más a empresas, entiendo, que a sindicatos. Sí, yo al principio del ejercicio de mi profesión asesoraba a trabajadores y a sindicatos, pero bueno, llevo ya 25 años de los 33 que llevo dedicado a lo que es la asesoría. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, a partir de ahora lo que sí tengo claro es que lo mejor de mi currículum es que me has presentado tú en una conferencia.
dicho esto, agradecerle a todos y a todas el tiempo que han invertido en venir aquí a escucharme, a los medios de comunicación presentes, a los compañeros y compañeras de profesión, a los empresarios y empresarias que me constan que hay aquí, y darle las gracias también por su hospitalidad a la familia titular del establecimiento, la familia Parra. Decir que hoy, en el mes de marzo, ha hecho años, como saben, 5 concretamente, de lo que es la pandemia, que nos encerraron y bueno, yo creo que el modelo de relaciones laborales cambió a partir de ahí. También, por ponerle algo anecdótico a la charla, en marzo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, hizo años que se aprobó el Fuero del Trabajo, que como saben, fueron una de las leyes principales del movimiento en épocas pasadas. ¿Por qué cito el Fuero del Trabajo? Seguramente pueda ilustrarlo al respecto. El modelo de relaciones laborales ha cambiado de una forma sustancialmente importante, y está llegando a lo que estoy empezando yo a denominar la indisolubilidad del vínculo. Es decir, es como era el matrimonio antes de la ley del divorcio. ¿Y por qué? Pues voy a intentar también trasladarle mi visión durante la explicación. El año 2025 empezó con una discrepancia, o una ruptura, mejor dicho, entre los agentes sociales y el Ministerio de Empleo, con algo tan importante como el SMI, Salario Mínimo Interprofesional. Al final, pues, debido a esa discrepancia o esa ruptura en las negociaciones, el Ministerio de Empleo impuso el criterio de los 1.184 euros por 14 pagas, y me gustaría aclararlo, no estamos hablando de salario base, sino salario mínimo interprofesional, 1.184. ¿Por qué distingo salario base de salario mínimo interprofesional? Es la parte buena que le puedo sacar, sobre todo a los empresarios y empresarias que se dedican a echar números todos los meses para ver cómo pagan los costes sociales. Porque el Tribunal Supremo ha resuelto que en esa cuantía, en esa cantidad del salario mínimo interprofesional, se encuentra o va englobado o incardinado todas y cada una de las cantidades que pueda percibir el trabajador en concepto de complemento. Deberíamos sacar, por ser controvertido, lo que es el plus de transporte. Pero el resto, el Supremo ha dicho que, independientemente de todo, lo que no se puede considerar es como una gratuidad o una concesión por parte del gobierno de mantener la situación retributiva y además subirle como salario base 1.184. Pero me gustaría compartir con ustedes la reflexión de que el salario mínimo interprofesional, desde mi punto de vista, ha subido lo que tenía que subir de forma directa, pero no de forma derivada, indirecta o indiciaria, pues nos podemos encontrar de aquí a final de año si la reducción de jornada y el anteproyecto de reducción de jornada sale finalmente a la luz. Nos podemos encontrar con otra subida del SMI, no tan clara como la que tenemos, pero de forma derivada. Y me explico. Antes me lo preguntaba, me parece que era Ana, ¿no? En el cóctel. ¿Por qué? Porque esto, quiero decir una cosa para que no haya tanto, en parte, tanta preocupación. Esta reducción de jornada sobre todo va al sector o al mercado laboral desregulado, es decir, la que no está sujeto a convenios colectivos, que la mayoría de los convenios colectivos tienen jornadas inferiores a lo que serían las 40 horas. Pero incluso así, o al mercado desregulado, es importante tener en cuenta que conllevaría automáticamente una subida, como digo, derivada por la reducción de jornada. Vamos a imaginarnos un contrato de tiempo parcial que esté a 37 horas y media a la semana. Si sale el anteproyecto de ley y sale adelante, automáticamente ese contrato de tiempo parcial se convertiría en tiempo completo, subiendo la proporcionalidad del salario. Si nos encontramos con un salario a 20 horas, que es el 50% en términos generales de la jornada laboral ordinaria semanal, en el momento que se reduzca a los 37 horas y media, ese trabajador tendrá o verá cómo se produce una subida proporcional en lo que es la cuantía y régimen retributivo. En el anteproyecto, y hay un informe del Consejo Económico y Social, se dice también que no será objeto de compensación y absorción el nivel retributivo con la reducción de jornada.
Por lo tanto, va a ser directo la aplicación en el caso de que se aprobara en estos términos. La reducción de jornada va implícitamente conectada también con la desconexión digital y con el registro de jornada, que bueno, que estarán más de uno y más de una de ustedes completamente locos. Ahora mismo lo que es la desconexión digital está regulada en el estatuto, en el artículo 20 bis y en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo único que no se ha llevado a efecto realmente como establece la doctrina ordinaria de los tribunales europeos, en el sentido de que todo lo que se le comunica al trabajador fuera del horario laboral, sean notificaciones, comunicaciones o recordatorios, se considerará una infracción que además la infracción no irá por los términos generales, sino por trabajador, lo mismo que el registro de jornada, que podrá ser de 1.000 euros a 10.000 euros. Esa desconexión digital, ¿qué pasaría si en un momento dado, con ese proyecto que hay, qué pasaría si hay una comunicación por parte de la empresa diciendo, oye, mira, ¿qué pasa esto tal? A todos los efectos, según esta hora, lo que es el proyecto, se consideraría obra extraordinaria. El registro de jornada lo tenemos ahora mismo, pero lo tenemos, pues, como entiende el Ministerio, que no deberíamos tenerlo. Entonces, la modificación legislativa que va a ser objeto, o presumiblemente va a ser objeto del registro de jornada, se va a tener en cuenta lo que es la trazabilidad, tener claro quién ha sellado, quién ha fichado, lo que sea un registro tratable en datos, es decir, extrapolable a sistemas informáticos que se puedan, con conexión directa a la inspección de trabajo, eso está por ver, porque la inspección de trabajo propiamente ha dicho que a ellos tampoco les interesa, o por lo menos no lo ven tan óptimo, y lo que es, debe recoger la compensación, las horas de ampliación de jornada, la hora ordinaria y la hora extraordinaria. Bien, esto es con respecto al SMI y lo que es la desconexión digital y el registro de jornada. Pero, ¿qué pasa con los despidos? Que me lo habéis preguntado algunos en el cóctel. Pues bueno, está encima de la mesa, lo que pasa es que nadie se ha atrevido a sacarlo. Sí han apuntado una sentencia que hubo del Tribunal Supremo, donde se vio si esa indemnización que se trataba de carácter disuasoria o una indemnización real que equilibrara los perjuicios que ha podido tener el trabajador al verse privado de su puesto de trabajo. El Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 10 del convenio 158 de la OIT, dijo en esa sentencia de que en virtud del principio de legalidad del 9.3 de la Constitución española no podrían aplicar algo que todavía en el momento de la litis, el momento del despido, no estaba en vigor. Tengo mis dudas, una vez revisada la Carta Social Europea recientemente, que la habrán visto ustedes en los medios de comunicación, si eso se llevará a efecto o no por el propio Tribunal Supremo a través de otra sentencia que enjuicie un caso que se plantee de distinta manera, o el Gobierno aumentará la indemnización, porque dice que tenemos las más bajas de Europa, a los efectos de paliar esos perjuicios laborales que se le hayan podido causar al trabajador. Al hilo de la extinción de la relación laboral, sí me gustaría decirles que el horizonte, y así se trata, o por lo menos se tilda el nombre de la conferencia, viene en tiempo revuelto, por lo menos con cierta indecisión a la hora del empresario. A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la C-631/22, que trataba el artículo 5 de la Directiva 2000/78, el tribunal dijo que despedir a un trabajador o a trabajadora al que le sobreviene una incapacidad sería motivo de nulidad. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en lo que es la legislación española, tenemos claramente en el artículo 49 un artículo donde dice que será causa de extinción de la relación laboral la incapacidad permanente que le sobrevenga al trabajador, disponiendo de un periodo suspensivo de 2 años en caso de que la resolución le diga que se prevé mejoría en la situación clínica del trabajador. Pero
el proyecto que se hizo a raíz de esa sentencia en septiembre del 2024, y paradójicamente estamos de plena actualidad porque ayer, 27 de marzo, en la Comisión de Relaciones Laborales del Congreso de los Diputados se aprobó para pasar al plenario y su discusión, se ha aprobado el modelo que sería de sustitución del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora mismo lo que vendría a decir con la reforma propuesta y también con lo que dice el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que el hecho de que se le dé a un trabajador o trabajadora una incapacidad permanente no es causa justificativa para extinguir el contrato de trabajo, sino que la empresa debe ofrecerle al trabajador la readaptación o bien la distribución del trabajador en otro departamento, adaptando también el puesto de trabajo. Esa adaptación a cargo de quién iba a correr, obviamente a cargo de la empresa. Pero teníamos cierta duda por dónde iba a tirar el legislador en cuanto a esa adaptación al puesto de trabajo. Y ayer en la comisión pues, hicieron una propuesta distinta a la de septiembre del 2024, donde decía que efectivamente esa posición, esa adaptación tendría que estar asumida por la empresa y que se valoraría de dos formas. En el sentido que la empresa no estaría obligada a hacer esa adaptación si se le causa un perjuicio económico. Entonces, van a dividir grandes empresas de mediana y pequeña empresa. ¿Y cuál sería ese perjuicio económico? El que hay ahora mismo aprobado ayer en la comisión para pasar al plenario del Congreso. Lo que sería el importe de la indemnización por despido del artículo 56 o 6 mensualidades de salario. Creo que es una cantidad, cuando estamos hablando de un trabajador con antigüedad suficientemente importante como para que encima que se da al trabajador la reinversión por parte de la empresa encima de los costes. Se le daría un plazo de 3 meses a la empresa para la readaptación o el reajuste y al trabajador un plazo de 10 días para que le comunique a la empresa si realmente opta por mantenerse en su puesto de trabajo. La empresa, ¿qué ocurriría de aprobarse mientras la empresa adapta o no ese puesto de trabajo? Mire usted, y mientras el trabajador ha manifestado su voluntad de permanecer en la empresa. Lo que dice ese proyecto es que pasaría a una situación especial de suspensión de la relación laboral, asimilable a una excedencia UNIT, y que cuando se terminara dentro del plazo de 3 meses tendría la opción del reingreso en la propia empresa. Estamos hablando de unos costes realmente importantes. Otra de las cuestiones que me han planteado antes de entrar aquí ustedes, Adela concretamente, el tema de los despidos y de la audiencia previa que se debe dar a raíz de la sentencia del 18 de noviembre del 24 y de 5 de marzo que ha ratificado la posición de 5 de marzo del 2025. Eso lo que hace es entrar en consonancia y aplicación del artículo 7 del convenio 158 de la OIT, diciendo, oiga, mire usted, al trabajador con carácter previo de adoptar una medida tan grave como lo que es el despido disciplinario, hay que darle traslado para ser oído, es decir, una especie de mini expediente contradictorio para que informe lo que realmente pueda alegar con carácter previo al despido. Pero no ahonda más, es decir, ni dice cómo debe ser ese mini expediente o esa audiencia, si dice si las consecuencias de no llevar a cabo la audiencia o de llevarla de forma defectuosa no llevaría a la nulidad o a la improcedencia. Yo entiendo que, salvo que alguien salga diciendo que no darle la audiencia vulneraría el artículo 24 de la Constitución y el principio de tutela y nos llevaría a una nulidad, con lo cual sería en ese caso nulo si alguien lo plantea y el Tribunal Supremo acaba dándole la razón, yo entiendo que el hecho de no seguir el principio de audiencia con los despidos disciplinarios nos abocaría a una improcedencia del despido y el abono de la indemnización legal. Entiendo, y así lo deja entrever el propio Tribunal Supremo en la sentencia de noviembre del 2024, el 5 de marzo del 2025, que debe haber excepciones por el principio de razonabilidad y proporcionalidad de que una empresa no puede dar el principio de audiencia, que son los temas verdaderamente graves que si se da el principio de audiencia pues podría perjudicar o menoscabar los derechos de la propia empresa.
Seguimos con los despidos y me alegro mucho que las preguntas o las cuestiones que me han planteado antes vengan a coincidir en parte con lo que venía yo a trasladarles. Dice, bueno, tengo alguien me parece, Miguel Ángel de HRC me lo preguntaba, tengo una trabajadora, una empresa que dentro del periodo de prueba le hemos dado la no superación del periodo de prueba. Ojito con esto, porque lo mismo que el Supremo, creo que la ponente era Rosa Virulé, en el Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, dijo en una ocasión que quedándose embarazada la trabajadora durante el periodo de prueba, si se le terminaba el contrato o se le extinguía el contrato por no superación del periodo de prueba, era nulo por una nulidad objetiva, y eso al final ha seguido siguiendo por ese camino. Nos podemos encontrar, como el caso que se están encontrando muchas empresas. ¿Qué pasa si yo contrato a una persona trabajadora, a los 5 días se me da de baja en situación de IT, suspende la IT el periodo de prueba y cuando se reincorpora al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, le comunico la no superación del periodo de prueba? Pues ya hay sentencia, concretamente una del 18 de noviembre del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de noviembre del 24, donde nos llevaría y ratificada por otra de 25 de enero del 25, nos llevaría a una nulidad. ¿Por qué? Porque, por lo que dice la sentencia, se está atendiendo al principio de causalidad en el momento de la comunicación de la extinción de la relación laboral. Es decir, yo siempre decía, hace unos años, cuando no teníamos otro modelo de relaciones laborales, hombre, en España el despido, salvo determinadas cuestiones de blindaje, es libre. Lo que no es gratuito. Pues ya tengo mis reservas con respecto a la nulidad del despido, porque tengan en cuenta que estamos hablando de las personas con IT, de las personas con especial protección que están en situación de embarazo. Es la situación que a partir de abril, por cierto, ya entran las nulidades cuando una empresa se le despide a un trabajador o trabajadora tras coger el permiso de los 5 días de la adaptación de jornada. Este inciso que se le olvidó al gobierno meterle en la reforma de agosto del 2024, pues ahora entra ya en vigor en abril del 2025. Entonces, claro, tenemos una serie el colectivo LGTBI, el colectivo porque interseccional que da la nulidad o la nulidad derivada o asociada, aunque no sea principalmente la del trabajador en cuestión. Entonces, yo alguna vez me acuerdo de un chiste que me contó mi padre, que iban 4, se suben en el tren de Renfe y llega el revisor y dice, no, yo soy jubilado de Renfe, tú, no, yo soy alumno de Renfe, tú, yo soy miembro de Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, y al otro, usted que dice, no, yo soy el lila, que es el único que va a pagar. Pues claro, pues aquí nos vamos a encontrar con que, sorprendentemente, nos vamos a encontrar con determinados colectivos de hombres y mujeres que no van a tener ese blindaje y van a ser los mínimos. Y a mí se me ocurre, si yo fuera el abogado de los trabajadores, decir, oiga, mire usted, también podría haber una discriminación, en este caso negativa, porque si han despedido al único que no está blindado, está claro que habría una causa patente o presunta de discriminación. Y en ese tema nos vamos a encontrar pues permanentemente. Con respecto a la incapacidad temporal, siguiendo el hilo o hilvanando lo que es la incapacidad temporal, debo decir que, y ustedes lo sufrirán, el asentismo ahora mismo que tenemos en España, no solo en España, se está extrapolando y arraigando también en Europa. No sé si habrán visto los medios de comunicación que el gobierno alemán está intentando combatir de una forma importante lo que es el asentismo a través de la incapacidad temporal, pero especialmente yo he notado que la enfermedad de las personas trabajadoras han aumentado, es decir, han disminuido la salud a raíz de la ley 15/22, donde se refuerza el despido discriminatorio en caso de despedir a una persona como consecuencia o tras una situación de IT. Claro, ¿qué ocurre? Esto, yo no voy a decir que sea siempre, pero es cierto que nos encontramos con situaciones de IT y situaciones de asentismo que yo también lo achaco, aparte, vamos a pensarlo, la parte buena también, al envejecimiento progresivo de la población activa, a lo que es un embudo en la sanidad pública, es decir, los procesos de bajas se alargan por la imposibilidad que hay de prueba, o bien por el bienestar o el aumento de calidad en cuanto
al estado de bonanza o de salud del mercado laboral. A medida que el mercado laboral tiene más salud, la salud de las personas trabajadoras desciende. Lo mismo que cuando tiene más salud el mercado laboral, las demandas que se ven en el juego de lo social me empiezan a ser de horas extraordinarias, derechos, modificación de condiciones de trabajo, etcétera, en vez de lo que son despidos individuales y colectivos. Hombre, yo sacaría una estadística, no sé si alguien se ha preocupado, me imagino que sí, del índice de absentismo de bajas laborales del personal por cuenta ajena y del personal que está encuadrado en el régimen de autónomos. Y nos sorprendería donde los autónomos tienen muchísima más salud que los trabajadores por cuenta ajena. Y después hay una situación de IT que yo llamo, si se me permite, y ya que estamos en familia, una situación de IT de extorsión. Que es cuando te dicen, mira, yo me quiero ir de la empresa. Bueno, pues adiós. No, pero es que yo me quiero ir, que me despide para que tenga desempleo y me da una indemnización más larga o más corta, pero me da mira esto, si tú te quieres ir te vas. Bueno, no se preocupe, si al día siguiente o a los 2 días aparece con una baja por el médico de cabecera. Es un asentismo que yo llamo derivado de la extorsión que se realiza por parte de algunos trabajadores. Este asentismo tiene un producto en la productividad real de las empresas. ¿Por qué? Porque el 47% de la cobertura derivada del asentismo se cubre por horas extraordinarias o bien por contratos temporales de muy espacio temporal, valga la redundancia, que van a cubrir esas bajas laborales, donde el trabajador no tiene esa motivación, no tiene esa empatía que se contrata y obviamente la productividad no es la misma. Me quedan 5 minutos y gráficamente hablar dentro del horizonte nos vamos a encontrar con el permiso parental de 8 semanas hasta los niños de 8 años. Ojo, el permiso en virtud de transposición directiva es obligatorio, el permiso parental. Lo que se está discutiendo ahora es si es obligatorio o no la remuneración. Dicen que lo van a reformar. Ha habido un juego de lo social, el contencioso número 1 de Barcelona, donde ha dictado una sentencia diciendo que aunque no está dentro del ordenamiento jurídico español, la transposición, en este caso, de la Directiva 2019-1178 tenía que haberse realizado y cumplió hace año y medio. Por lo tanto, este juego de lo social contencioso dice que al no haberse traspuesto, no haberse incorporado al ordenamiento jurídico español, pues entiende que España está incumpliendo con esa obligación y, por lo tanto, el permiso parental debe considerarse retribuido. Desde este año, dependiendo de la empresa, será a partir de abril o fue a partir de enero del 2021. En empresa de más de 50 trabajadores es obligatorio tener un plan de igualdad y de brecha de género para colectivos LGTBI en virtud del Real Decreto 1026/2024 y obviamente pues será también objeto de fiscalización por parte de la obligación, de la inspección, en este caso de que se lleva bien. Es obligatorio en virtud de ese Real Decreto justificar cuando hay una desviación de más del 5% de las retribuciones y una obligación de la transparencia retributiva para evitar lo que es la brecha de género. Terminar permiso por maternidad se prevé que sean de 16 a 20 semanas. Ya el Tribunal Constitucional recientemente ha dictado una sentencia con una mujer una madre biológica monoparental, donde ha pasado las 16 semanas a 26, la maternidad. Y por último, algo que me imagino que ya sabrán, pero que se está aplicando ya con unos coeficientes superiores, lo que es las cotizaciones de la empresa y del trabajador, cada uno en su proporción, de lo que es las contribuciones a la seguridad social para mejorar o por menos garantizar el sistema de pensiones a través de mecanismos de equidad intergeneracional llamado el MEI o la cuota de solidaridad. La cuota de solidaridad es para las personas que están topadas, reciben retribuciones por encima del tope y irá por tramo o va por tramo, se le va pegando un bocadito para cotizar por encima. En fin, me queda la ley de la industria, que es importante para sectores estratégicos que realmente considere el gobierno que pueden llegar a cerrar o a disminuir de forma importante lo que es el empleo, que tienen que avisar 9 meses antes de que se lleve el ERE extintivo o el ERE parcial extintivo, y lo que son las condiciones laborales transparentes.
No me gustaría terminar sin decir lo que es la importancia del relevo generacional en las empresas, en las personas trabajadoras. Tenemos un problema en el relevo generacional que algunas veces deriva de una inadecuada selección del personal. Tenemos aquí a Miguel Ángel Romero, que es un experto, el director general de HRC Selección, y él sabrá, me imagino, de lo que hablo. Es decir, cuando una empresa, y antes me parece que lo comentaba con Eduardo por allí, dice, no, sí, trabajadores hay. Lo que pasa es que los trabajadores cualificados que encontramos no los encontramos en el desempleo, los encontramos en otra empresa. Es decir, el 48% de los trabajadores que empiezan a trabajar en una empresa es porque durante el primer año se han dado de baja en otra. Por lo tanto, tenemos un problema, porque además en el año 2025 van a haber jubilaciones paulatinas y esas jubilaciones no van a ser equilibradas con las incorporaciones al mercado laboral. Y lo que más me preocupa a mí personalmente es el déficit de transferencia del conocimiento. Las empresas no deben de perder la oportunidad de esa transición mientras que uno se va, sobre todo en las denominadas la Silver Age, ¿vale? Porque la generación Z, no me meto ahora porque no tenemos tiempo, pero sí ha cambiado el modelo de relaciones laborales, porque la generación que tenemos, la generación Z, no tiene nada que ver con la Silver Age. Es decir, antes lo importante era, o los baby boomers, entrar en una empresa y morirse en ella, claro, lo que es el anclaje del trabajador. Ahora lo que quieren es una empresa con mejoras sociales, con empatía, con sinergia, llevarse bien con el equipo, y eso es lo que principalmente se valora. No voy a seguir, palabra de honor, voy a terminar como empecé con el Foro del Trabajo. ¿Por qué he hecho mención al Foro del Trabajo? Pues porque el Foro del Trabajo es una de las cuestiones que protegía, de hacer una de las normas, de las 8, creo recordar, normas fundamentales del Estado en aquel momento, era proteger al trabajador de las decisiones arbitrarias de la empresa de extinguir su contrato. El Foro de Trabajo, aprobado el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, pero en 1938, fue el precursor de la situación legislativa que estamos teniendo. Evitar la discrecionalidad por parte de los empresarios a la hora de extinguir un contrato de trabajo. O sea que solamente puedo decirles que viene en curva. Muchísimas gracias.